Muy bien, vamos a comenzar entonces hoy con nuestra charla. El título de nuestra charla el día de hoy es Alentaos unos a otros. Seguramente cuando tú escuchas estas palabras, recuerdas este versículo que dice alentaos unos a otros con estas palabras, y seguramente tú tienes en mente que vamos a empezar a hablar de profecía. Pues no, la verdad es que no. El título fue un poquito a propósito, solamente para englobar el tema del cual vamos a hablar el día de hoy. ¿Cuál creen ustedes que sea lo más importante que Dios nos pide que hagamos? Quiero decirte que muchas veces tú y yo tenemos cierta confusión con cuáles son las cosas importantes de la vida cristiana y cuáles son las cosas que debemos o no convertir en una prioridad en la vida cristiana. ¿Quién de ustedes ha oído hablar de los 10 mandamientos? Sí, le suenan, ¿verdad? O sea, sí. ¿Ustedes creen que la Biblia tiene 10 mandamientos? Bueno, más de 325, pero bueno, ¿sabes qué es lo que pasa? Muchas veces tú y yo nos podemos perder en todos estos mandamientos. En una oportunidad le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el primero y el más importante de los mandamientos? Y él contestó diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero inmediatamente contestó, y el segundo también es muy importante, y es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que Dios nos hace un énfasis muy especial en estos dos mandatos de su parte. El primero de ellos indicándonos que tenemos que amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Quiero decirte que hay muchísimas conductas que los seres humanos tenemos todos los días. Conductas entre nosotros, situaciones que enfrentamos, pero de este primer mandato, de este amor con todo nuestro corazón a nuestro Señor, depende prácticamente la actitud que tú y yo tenemos hacia la vida y hacia las demás personas. Y es por eso tan importante. Y ese amor de parte de Dios debe verse reflejado en el amor hacia otras personas. Es muy interesante, pero en una oportunidad le preguntaron, Jesús, prójimo, ¿quién es el prójimo? Y Jesús contestó con un ejemplo extraordinario de un hombre que, sin tener por qué hacerlo, se paró en un lugar, en un camino por donde habían pasado algunas otras personas sin hacer caso, y encontró a un hombre que había sido asaltado, golpeado y dejado ahí tirado. Y este hombre, que ni siquiera lo conocía, que no compartía con él prácticamente nada, se acercó, se condolió, lo ayudó, lo puso en una posada y pagó para que lo pudieran cuidar durante un tiempo mientras él no estaba. ¿Sabes? Muchas veces tú y yo encontramos a personas que tienen un corazón así para darse con los demás. Pero un corazón así siempre depende de este corazón y esta relación que tú tienes con Dios. Cuando tú tienes una relación personal con Dios, cuando tú has sido literalmente seducido por el amor de Dios para entregarle tu vida, lo que sucede es que esto se nota en tu conducta de todos los días. Esto se nota en tu conducta para con otras personas. Tú puedes tratar de imitar este amor, pero eso no va a suceder. Tú puedes tratar de imitar esta preocupación por los demás, pero esto no va a suceder si el amor de Dios no ha cautivado tu corazón de tal manera que tú puedes entonces expresarlo hacia los demás. De esta misma forma, tú y yo podríamos hablar de cuáles han sido los encargos más importantes que Jesús nos ha dejado. Y en la Biblia, Dios nos explica cómo Jesús les dijo a sus discípulos, id y haced discípulos a todas las naciones. De tal manera que Dios nos entregó esta gran comisión de ir por todo el mundo predicando el Evangelio, de ir por todo el mundo enseñando a aquellas personas que han invitado a Cristo a su corazón a que puedan ser discípulos en los mismos términos en los que Dios te ha invitado a ti a que lo seas. Este sin duda es la parte más importante de lo que tú y yo debemos hacer en la vida. Yo sé que muchas veces tú y yo estamos tentados a hacer muchas cosas que son buenas, a hacer buenas obras, a actuar bien en favor de los demás, a ayudar a los demás en algunas cosas, y qué bueno que lo puedas hacer, ojalá lo sigas haciendo o lo empieces a hacer. Pero nada de esto puede sustituir el hecho de que tú presentes delante de las personas la verdadera solución de sus vidas. Quiero decirte que hasta los 19 años, yo pensé que la solución de la vida pasaba por muchas cosas, por realizarte, por tener una carrera, por hacer dinero, por hacer una familia, por pasármela bien, hasta que finalmente Dios me convenció de que lo único importante en la vida, lo único que tenía una consecuencia eterna, era el hecho de poder tener una relación personal con Él. Esto era lo que podía transformar mi vida, darle sentido y por otro lado cambiar el rumbo eterno de mi existencia.
El día de hoy vamos a estar hablando de muchos temas relacionados con la Biblia y vamos a hablar de muchas cosas que tú y yo podemos poner en práctica, pero para que podamos hacerlo, quiero decirte que tenemos que empezar por tener esta relación personal con Dios. De la misma forma que a Jesús dijo, el primero de los mandamientos es este: si ustedes cumplen 324 pero no cumplen el primero, de nada sirve. Primero no lo pueden hacer, pero además de nada sirve. Si tú tratas de poner en práctica todo lo que vamos a hablar el día de hoy, pero tú no tienes una relación personal con Dios, tú no tienes la seguridad de tu eternidad, créeme que no serviría de nada. En la parte final de nuestra charla vamos a hablar de cómo poder tener esta relación personal con Dios. Y te voy a invitar a que me acompañes en una oración para que Él pueda convertirse en tu Salvador y en el Señor de tu vida. Y si tienes alguna duda, te voy a pedir por favor que terminando la plática me concedas unos minutos nada más para poder contestar cualquier duda o cualquier inquietud que tú tengas en este sentido. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, los versículos 19 y 20, Jesús literalmente le dijo esto a los discípulos: id y haced discípulos a todas las naciones. Así es que nuestra primera prioridad como creyentes, como personas que conocemos a Cristo y le seguimos, es ganar las almas. Es decir, presentar el Evangelio a todas las personas con las que tú y yo tenemos que ver. Muchas veces no hacemos esto, porque muchas veces pensamos que las relaciones de trabajo, las relaciones en los negocios, algunas relaciones familiares pueden verse afectadas si tú y yo nos identificamos con Cristo. Solo quiero decirte que Jesucristo se identificó contigo en la cruz del Calvario. Él no tuvo ningún problema en ponerse en tu lugar y no tuvo tampoco ningún problema en poner su nombre en aquella cruz, en aquella sangre que estaba derramando por ti y por mí. Él tampoco tiene el día de hoy ningún problema para identificarse contigo. Entonces yo te pediría que analices todo esto, lo pienses con cuidado y te des cuenta de que tú tampoco debes tener ningún problema para identificarte con alguien que te ama profundamente, de tal manera que estuvo dispuesto a morir por ti en la cruz y que además ha transformado tu vida, te ha salvado y le ha dado una razón a tu existencia. Una vez que una persona le entrega su vida a Cristo, lo que tú y yo tenemos que hacer es enseñarle a colocar su reloj en las horas de Dios, ¿verdad? Porque normalmente nuestra vida está un poquito descentrada de la de Dios, ¿verdad? Así es que tenemos que enseñarle esto. ¿Cómo? Enseñarle cómo seguir a Cristo, enseñarle cómo aplicar aquellos principios que tú has aplicado ahora en tu vida y que te han resultado en una gran bendición. Esto significa discipular a otras personas, es decir, enseñarles a ser los discípulos de Cristo. No te confundas, no los tuyos. Yo escucho mucha gente que dice, yo tengo 22 discípulos. ¿En serio? Pobres de ellos. Espero que sean 22 discípulos de Cristo a quienes tú estás guiando todo el tiempo a que pongan sus ojos en la cruz. Ese es tu trabajo y el mío. Nuestro trabajo es ponernos de lado, enseñarles todo el tiempo a estar volteando la cruz del Calvario para que ellos ahí y en la palabra de Dios puedan encontrar todas las respuestas. Y tú y yo lo que tenemos que hacer es compartir aquellas cosas que hemos aprendido, compartir con nuestra vida aquellas experiencias que Dios nos ha enseñado para que de esta manera ellos puedan aprender también cómo vivir. Pero quiero decirte que si bien Dios establece una tremenda prioridad en hablar de Cristo y en hacer discípulos, hay una segunda prioridad de la que nos habla mucho también. Y esta tarde vamos a estar conversando mucho de estos pasajes, y es el alentar a otros creyentes a vivir para Cristo. Esto también es una tremenda prioridad, al grado que Dios nos enseña que cuando tú y yo invitamos a alguien que conoce a Cristo, pero que puede estar pasando por pruebas, por dificultades, por situaciones complicadas en la vida, pero tú y yo lo alentamos a vivir para Cristo, dice la Escritura que literalmente estamos ganando un alma y estamos cubriendo muchos pecados. ¿Sabes qué es lo que sucede? Tú y yo muchas veces enfrentamos situaciones en nuestra vida que no son fáciles. Enfrentamos pruebas, enfrentamos problemas. Y todas estas situaciones básicamente hacen que tú y yo podamos dejar de ser fieles, o dejar de vivir para Cristo, o dejar de disfrutar nuestra vida. Es muy importante que tú y yo aprendamos a alentar a los demás. Y de eso es de lo que vamos a estar hablando esta tarde, no de profecía. Dice literalmente, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, déjame te explico. Oye, ¿puede alguien extraviarse de la verdad? Sí, por supuesto. ¿Alguien puede extraviarse de la verdad? Alguien puede extraviarse de la verdad y puede empezar a confundirse o puede empezar a cambiar de prioridades. Y esto va a hacer simplemente que su vida deje de ser útil y deje de convertirse en una auténtica bendición.
Esto es básicamente lo que Dios nos dice, que cuando alguien se extravía, alguien se pierde, alguien se confunde, alguien empieza a vivir de una manera equivocada, tú y yo necesitamos, dice, hacer volver a esa persona que se ha extraviado. Dice por otro lado, todavía en esta misma epístola de Santiago, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué me gusta empezar hablando de estos dos versículos? Porque casi siempre cuando tú y yo vemos a alguien equivocado, ¿sabes qué hacemos? Empezamos a juzgar. Siempre dije yo que este muchacho a mí no me latía desde el primer día. No me gustaba mucho. Y además se vestía de negro. O sea, seguramente yo ya lo veía mal desde hace mucho tiempo. Solo quiero decirte una cosa. No hay nada, ninguna ganancia para ti en que una persona pierda el camino. No hay ninguna ventaja para ti en que alguien empiece a vivir en una forma equivocada. Quiero decirte que todo lo contrario. Tú y yo en amor, acuérdate, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tú y yo en amor deberíamos preocuparnos por esa persona, orar por esa persona, salir a buscar a esa persona y de esta manera alentarla, enseñarla, corregirla o hacer lo que sea necesario para regresarle a su camino. A veces efectivamente te vas a encontrar con un hermano que está extraviado, que se ha equivocado, que no está actuando bien, que ha perdido la dirección, que no está donde debería estar. En otros casos simplemente nos encontramos con personas que están pasando por momentos de pruebas. A ver, ¿quién de ustedes ha pasado alguna vez por un momento de pruebas? Ok, bueno, todos, ¿verdad? Ok. ¿Quién está pasando en este momento por una situación de pruebas? Pues buen mes, no estamos tan mal. ¿Sabes qué es lo que dice la Biblia? Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Qué descripción extraordinaria de cómo tú y yo nos debemos conducir con las personas. Dice, lo primero, amonesta a los ociosos. Entonces, cuando hay alguien que no está haciendo mucho, ¿verdad? Oye, despierta. Oye, te veo un poco desocupado en la vida, ¿no? Me parece que no estás trabajando en lo que deberías. Pero muchas veces tú y yo tomamos el papel de jueces. Oye, creo que estás equivocado porque yo soy una... No hagas eso. Si tú quieres amonestar a un ocioso, lo que tú tienes que hacer no es regañarle, es explicarle que algún día él va a estar en el tribunal de Cristo, que algún día él va a estar delante de Dios y allí él va a ver claramente las recompensas obtenidas por su vida o las recompensas que no pudo obtener como causa de su ocio. ¿Sabes? El ocio en ningún sentido es positivo. Por supuesto no es positivo en la vida económica. Si tú eres ocioso, bueno, vas a tener algún problema eventualmente, ¿verdad? A no ser que seas hijo de Bill Gates o alguna cosa así extraña. Pero, de otra manera, también desde el punto de vista espiritual, el mantenerte ocioso va a hacer que tú te conviertas en una persona completamente inútil en las manos de Dios. Déjame explicarte una cosa. Dios dice que tú y yo debemos ser una bendición en el lugar donde Dios nos pone. Y si tú y yo no somos una bendición en el lugar donde Dios nos pone, estamos desperdiciando la extraordinaria oportunidad de servir a otros, de ayudar a otros. ¿Por qué la Biblia hace tanto énfasis en que debemos servir a otros? ¿Dios no tiene otra forma de alcanzar a las personas? Sí, claro. Si Dios quisiera, mandaría una legión de ángeles para que hagan el trabajo, seguramente mejor que tú y yo, francamente, ¿no? Porque los ángeles hacemos muy bien el trabajo. Aunque algunos no tenemos alas. Pero no se trata de eso. ¿Sabes de qué se trata? De que las personas puedan ver en tu vida a una persona como ellos, pasando dificultades o pruebas o situaciones diversas, pero a quien Dios ha transformado la vida, a quien Dios le ha dado paz, a quien Dios le ha dado gozo, a quien Dios le ha dado una perspectiva diferente de la vida. Nada alienta más que ver a alguien similar a ti, pero con victoria. Similar a ti, pero salvado. Similar a ti, pero redimido. Continúa diciendo el versículo, que alentéis a los de poco ánimo. ¿Sabes una cosa? Este seguramente es el grupo más grande que tú y yo encontramos y en el que muchas veces estamos tú y yo. Hay veces que tenemos poco ánimo, esa es la realidad. Hay veces que estamos cansados,
Hay veces que estamos pasando por situaciones que emocionalmente nos desgastan mucho. Hay veces que simplemente la edad, las enfermedades, nos golpean de tal manera que nos hacen tener poco ánimo. Yo sé que aún con las esperanzas que Dios nos ha dado, hay días que no es fácil levantarse y continuar con la vida, sabiendo que hay muchos problemas adelante que no sabemos cómo enfrentar. Quiero decirte que esta es la situación exactamente donde Dios nos quiere muchas veces. Y te va a extrañar lo que te estoy explicando, pero una de las epístolas más hermosas de la Escritura y más claras de la Escritura es Primera de Corintios, una carta que Pablo envió a la iglesia de Corinto. Fue escrita desde la ciudad de Éfeso. Y sabes, Pablo estaba en ese lugar cansado, había pasado por tremendas persecuciones, estaba muy desanimado, acababa de tener un viaje muy complicado a Atenas y todavía una llegada más difícil a Éfeso. Esa es la realidad. Pero ¿sabes dónde estaba? En el lugar donde Dios lo quería. Dice la Escritura, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, entonces lleva mucho fruto. Y Dios tiene a veces que permitir ciertas situaciones en nuestra vida, ciertas pruebas en nuestra vida, para llevarnos a ti y a mí a una muerte completa de nuestra vida, de nuestras ilusiones, de nuestras ideas, para de esta manera poder cautivar nuestro corazón y que le permitamos a Él que coloque sus planes, su perspectiva y su vida en nuestra vida. Yo escucho muchas personas que dicen, yo quiero hacer la voluntad de Dios, y siempre les digo, pues ponte el cinturón de seguridad, porque van a venir unas cuantas pruebas para que efectivamente tú mueras a ti mismo y le permitas a Dios hacer ese trabajo que le estás pidiendo. Claro, cuando tú y yo lo pedimos, normalmente no entendemos lo que estamos pidiendo, ¿verdad? Señor, hazme más paciente. Y de repente, ¿por qué no contesta? Bueno, es lo que estás pidiendo, ¿cierto? Y Dios responde exactamente conforme a tu petición. De tal manera que cuando tú y yo le pedimos servir más profundamente, cuando tú y yo le pedimos que nos haga más útiles en sus manos, lo que va a suceder es que Él simplemente va a trabajar quitando todas esas cosas que pueden resultar un obstáculo para que Dios ponga en práctica su voluntad. Así es que tú y yo tenemos que aprender a alentar a los de poco ánimo, a los que normalmente tienen poco ánimo y a los que en algunas ocasiones tienen poco ánimo. Hace algunos años, una persona relacionada conmigo, un pariente mío, ya de cierta edad, recuerdo que hablaba sobre la vida y decía, la verdad es que la vida cansa, así decía. Y aunque tú y yo vivimos la experiencia de vivir al lado de Dios, y esto nos da la paz y el gozo, es cierto que hay veces que la vida a veces nos abruma. Es cierto que hay veces que la vida nos presenta situaciones que nos vuelven de poco ánimo, que no nos permiten estar con el ánimo normal. Ese es el momento en el que tú y yo tenemos que aprender a alentar a nuestros hermanos, alentar a las personas que están pasando por esa situación. Y continúa diciendo que sostengáis a los débiles. ¿Sabes qué hacemos muchas veces los creyentes? Vemos a alguien tirado y decimos, pues, qué barbaridad, qué debilidad. Deberías parecerte a mí que soy fuerte. En lugar de acercarnos y ayudarles a levantarse. ¿Sabes? Nuestra función es ayudarnos a levantarse. Nuestra función es ayudar a nuestros hermanos alentándolos y sosteniendo a los que son débiles. Y a veces esto implica orar por ellos intensamente. A veces esto implica el hecho de ayudarles en muchas otras formas. Ayudarles compartiéndoles de la Biblia, ayudándoles a veces con alguna cuestión económica, ayudándoles con algún contacto, ayudándoles a hacer algunas cosas que sin duda los van a mantener aún en su estado de debilidad. Y por último, y esto es extraordinario, dice, y que seáis pacientes con todos. ¿Te has dado cuenta lo poco pacientes que somos? La segunda vez que me llama esta persona, qué pesadez. Otra vez me va a contar la misma historia, ¿verdad? Solo quiero decirte que esta falta de paciencia de unos para con otros, lo único que refleja es la falta de amor que tenemos por nuestro prójimo. Tú y yo tenemos que pedirle a Dios que nos haga pacientes, pero sobre todo que nos haga a amar a las personas de tal manera que nos preocupe su vida. Cuando tú amas a alguien, no te importa que te llame 3 veces, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Quién de ustedes ha estado enamorado en la vida? Todos, ¿no? Casi todos. ¿Sí? ¿Y qué tal cuando llamaba a la persona? ¿Verdad que nunca le decían, ay, qué pesada novia, me ha llamado 3 veces? No, ustedes nunca decían eso, ¿verdad? Decían, qué bueno que me volvió a llamar, ¿verdad? Qué gusto, ¿no? Bueno, esto sucede porque ustedes están enamorados.
Es exactamente lo que sucede, ¿no? Cuando tú estás enamorado de una persona. Cuando tú estás enamorado de una persona, perdón, pero esto no funciona. Perdón un segundo, déjeme arreglarlo antes de que... ¿Ahora sí? A ver. Así es que tenemos que aprender a ser pacientes, pero esta paciencia solamente puede provenir del amor de Dios en nuestras vidas hacia otras personas. Bueno, ya me dijeron que ustedes todos han pasado por pruebas. Me imagino que todos han necesitado en algún momento de su vida aliento y también se han sentido alguna vez solos, ¿verdad? ¿Te ha pasado alguna vez? Pasar por una prueba en la que dices, verdaderamente me he quedado solo. Porque además así sucede. Y muchas veces cuando tú y yo pasamos por una prueba y nos quedamos solos, empezamos a tener una mala actitud hacia las personas. Ay, estos yo les ayudé y ahora me abandonan, ¿no? Estas personas, yo hice tanto por ellos y ahora no me corresponden. Y entonces podemos terminar de amargarnos la vida. Además de solos, además de una prueba, además nos amargamos. O sea, cada vez complicándolo más. En realidad tú y yo tenemos que entender una cosa. Cuando Dios permite que tú y yo entremos a una prueba, simplemente nos deja solos. ¿Sabes para qué? Para que enfrentemos la prueba de su mano. El día de hoy vamos a aprender todas estas enseñanzas en forma muy práctica. Y casi siempre me gusta que para ilustrar una enseñanza podamos invitar a alguien a que nos la explique. El día de hoy vamos a invitar a un personaje muy peculiar. Su nombre es Job. ¿Han oído hablar de él? ¿Sí? Aún las personas que no creen en Cristo y que no han leído la Biblia siempre dicen, tienes la paciencia de Job, ¿verdad? O tengo que tener la paciencia de Job, ¿verdad? Pero la realidad es que muchas veces interpretamos de una forma muy correcta este extraordinario libro de Job. Y hoy vamos a hablar un poco de este personaje. Job vivió, era de la tribu de Isaacar y vivió en Uz. Tuvo 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas. Y esto en la primera etapa de su vida. Luego en la segunda volvió a tener otros 10. Y la Biblia nos explica que era un hombre muy rico, un ganadero muy rico, que tenía todas estas características que ustedes pueden alcanzar a ver. Primero, era un hombre muy influyente. La Biblia nos lo describe de esta manera. Era un hombre importante en la región donde vivía y tenía una gran influencia en ese lugar. Por otro lado, la Biblia nos dice que era rico, ¿verdad? También nos dice que era admirado por muchas personas. También nos dice que era, y esto nos lo dice Dios, el mejor siervo que Dios tenía sobre la tierra. Nos dice que era temeroso de Dios, apartado del mal y un varón perfecto y recto. No sé tú, pero a mí me encantaría que algún día Dios hablara de mí de esa manera. Claro, tenía algunos atributos que todo el mundo critica. Tenía dinero, eso es muy criticable, ¿verdad? Era influyente, más criticable, ¿verdad? Era admirado, eso quiere decir que mucha gente no le gustaba mucho. Pero sin embargo, este hombre en realidad tenía un testimonio realmente extraordinario. Seguramente tú conoces la segunda parte del libro de Job, donde Job pasó por algunas pruebas muy complicadas, ¿verdad? ¿Sabes qué es lo increíble? Normalmente cuando tú y yo vemos a una persona que está en pruebas, empezamos a buscar motivos, ¿verdad? Entonces una persona pasa por pruebas y dice, no, pues es que yo creo que él ya no estaba leyendo la Biblia. No, yo creo que él se perdió la cabeza con el dinero. No, yo creo que en realidad él se ensoberbeció. Y entonces empezamos a ver todos aquellos atributos y cualidades que Dios ha puesto en la vida de la persona en pruebas, en este caso de la vida de Job, y los empezamos a utilizar para juzgar a Job o juzgar a aquel que está en una prueba, ¿cierto? Yo he escuchado tremendas cosas del libro de Job. Dice la Escritura que Job tenía efectivamente 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas. Y dice la Escritura que estos hijos ya adultos a veces hacían fiestas. Y cuando los hijos hacían fiestas, Job se preocupaba y decía, no vaya a ser que en medio de esta fiesta pues algo estén haciendo mal, estén ofendiendo a Dios. Y dice la Escritura que él se preocupaba de tal manera que incluso ofrecía sacrificios para agradecerle a Dios y para pedirle que los cuidara y que cualquier cosa que hubieran hecho no se la tomara en cuenta. Muchas veces yo he escuchado a personas que dicen, ya ves, Job estaba mal. No reprendía a sus hijos en la forma correcta. ¿Quién de ustedes tiene hijos adultos? Y les hacen mucho caso cuando los reprenden, ¿verdad? Bueno, entonces sigan juzgando a Job, ¿no? Esa es la realidad. La realidad es que estos jóvenes ya eran independientes, ya eran adultos. Job había hecho lo mejor que había podido por educarlos, como podemos ver en algunos de los versículos, pero en realidad él simplemente ahora lo que podía hacer era orar por ellos.
Cuando tú y yo escuchamos que Job simplemente al ver a los jóvenes actuar de esta manera, ofrecía sacrificios, lloraba por ellos, es lo mismo que haces tú cuando tus hijos salen a cenar por ahí en la noche, ¿verdad? Y tú le pides a Dios, por favor, guárdalos donde quiera que estén y que no se van a meter en un problema, ¿no? Y que no vayan a tener alguna situación difícil. Y Señor, pues en todo esto, guíalos a que vivan para ti también, ¿verdad? Eso es básicamente lo que tú y yo hacemos, ¿verdad que sí? Pero qué fácil es juzgar a Job, ¿verdad? Porque tus hijos son más lindos que los de Job, seguramente. La verdad es que muchas veces tú y yo perdemos un poco el enfoque porque siempre estamos buscando cuál es el motivo de una prueba. Déjame explicarte una cosa. ¿Para qué son las pruebas? Las pruebas no son necesariamente por causa de que tú estás viviendo mal en algo. Eso es muy importante que lo entiendas. Una cosa es una disciplina de parte de Dios. Cuando estás obcecado, viviendo mal en un ámbito, en un área de tu vida, y Dios una y otra vez te lo ha dicho y tú no quieres corregirlo, y entonces Dios tiene que traer una disciplina a tu vida. Dice, Dios al que ama, disciplina y azota a aquel que tiene por hijo. Y a veces tiene que hacer esto, traer una disciplina a tu vida que permita que tú simplemente corrijas tu camino. Pero estamos hablando de pruebas, no necesariamente de una disciplina. Y esto significa que simplemente muchas veces tú y yo enfrentamos circunstancias, situaciones en la vida que son auténticamente pruebas. Pero déjame decirte lo primero para las pruebas. Lo primero interesante de las pruebas es que es una prueba para ti. Esto significa que no necesariamente es una prueba para otra persona. Es decir, yo veo a mucha gente que dice, es increíble. Pues ve, tiene una pequeña prueba y ya. Lo veo preocupadísimo. Eso significa que esa misma circunstancia para ti no es ninguna prueba, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos diferentes y hay cosas que nos afectan en forma especial. Y estas cosas que te afectan en forma especial se convierten en tus pruebas. Si no te afectan, ¿verdad? Pues no son una prueba. No importa que vengan las circunstancias, de cualquier manera, no son una prueba. ¿Cuál es el objetivo de las pruebas? ¿Para qué son? El primer objetivo es llevarnos a morir a nosotros mismos. Dice la Escritura, de aquí en adelante, nadie me cause molestias, decía Pablo, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Cuando tú y yo leemos estos versículos, a veces interpretamos en forma correcta lo que está diciendo. Pablo no traía marcas en las manos ni marcas en los pies. Estas eran las marcas de Jesucristo. Pero las marcas que él llevaba eran las que Dios había permitido en su vida para de esta manera poder continuar trabajando con él. Hay un momento en que Pablo nos habla de una situación muy complicada, una prueba, una situación muy complicada de salud que enfrentaba. Y simplemente dice, 3 veces le he pedido a Dios que lo quite de mí. Y Dios me ha respondido, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estos versículos comienzan diciendo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase sobremanera, me fue dado un aguijón en mi carne que me abofetea todos los días. Pablo dice, Dios permitió una situación en mi vida simplemente para recordarme que soy mortal, para recordarme que soy como los demás, y que aunque Dios ha usado mucho mi vida, aunque Dios me ha dado revelaciones extraordinarias, sigo siendo el mismo y sigo necesitando depender permanentemente de Él. Muchas veces Dios nos ha regalado ciertos talentos. Mientras escuchaba hoy a los jóvenes cantar e interpretar con estos instrumentos, yo decía, verdaderamente ese es un talento que yo no tengo, pero claramente ellos lo tienen un talento excepcional. Pero todos estos talentos, si no están a los pies de Cristo, se convierten en algo no solamente inútil, sino en algo realmente un problema. Y muchas veces Dios tiene que permitir ciertas situaciones en tu vida para que puedas llevar las marcas de Jesucristo. No las manos y los pies horadados, sino las marcas de su fidelidad en tu vida que permiten que tú puedas no exaltarte sobremanera a pesar de que Dios esté usando tu vida, a pesar de que te esté enseñando o a pesar de cualquier otra cosa. Continúa diciendo en el libro de Filipenses, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. ¿Sabes qué me impresiona? Si tú le preguntas a un creyente, ¿en qué momento te gustaría parecerte a Cristo? Seguro te van a decir, cuando estaba predicando ante muchas personas, ¿verdad? O cuando estaba multiplicando el pan, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué momento!, ¿verdad? Pero la Biblia, ¿sabes qué nos dice? Que Dios está trabajando para que te parezcas a Él en el momento de su muerte. ¡Fiu! Qué concepto tan increíble, ¿verdad? Para que te parezcas a Él en el momento que estaba dando toda su vida por otros, en el momento en que estaba entregando su vida por completo por quienes ni siquiera lo respetaban,
en el momento en el que estaba llevando a cabo el mayor de los ministerios. Ese es el momento en el que Dios quiere que te parezcas a Él. No en los grandes momentos de victoria, no en los grandes momentos donde la gente te aplaude, te anima, te dice qué bien estás, sino en aquellos momentos en los cuales tu vida realmente está siendo útil, a pesar de que no veas ningún agradecimiento, no veas ninguna recompensa, no veas ninguna situación. Esto implica una vida de fe muy profunda. Y esto solamente es el resultado de ciertas pruebas que Dios permite que tú y yo pasemos en nuestra vida. Dios quiere que muramos a nosotros mismos para que Dios pueda manifestarse en nuestra vida de tal manera que te parezcas a Él en este extraordinario momento. Pero todavía hay un segundo propósito muy importante y es para poder alentar a otras personas. Dice la Escritura, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Sabes? Hay muchas veces que una persona llega y te ve en un problema y te dice, oye, pues ojalá que salgas pronto, ¿verdad? Pero hay veces que una persona se acerca contigo y te dice, oye, entiendo lo que estás pasando, acabo de pasar por una situación similar. Y sabes, Dios me dio la victoria. Sabes, mira, mi situación fue así, pero yo estuve orando de esta manera y esto te alienta en forma muy especial, porque de esta manera tú ves el resultado del trabajo de Dios en la vida de otra persona que pasó por la misma situación. A veces Dios simplemente permite pruebas para prepararte, para que tú puedas de esta manera entonces consolar a otras personas. Este es el objetivo de las pruebas. Segunda pregunta importante, ya sabemos para qué son las pruebas. ¿Por qué son las pruebas? Sabes, normalmente el libro de Job es un libro donde vemos pruebas muy evidentes y muy fuertes. Nos cuestiona en estas tres preguntas. ¿Por qué son las pruebas? ¿Por qué sufren los justos? Y se abandona a Dios a sus siervos. Te voy a decir cuál es la primera idea que pasa por nuestra mente cada vez que tenemos un problema. Señor, ¿por qué permites este problema en mi vida? Fíjate, mi vecino vive pésimo y sin embargo no le pasa nada. Y a mí las cosas no me salen bien. ¿Verdad que has pensado esto alguna vez? ¿Quién nunca lo ha pensado? Ah, ¿verdad? Claro, muchas veces pensamos esto. Señor, yo te estoy sirviendo con todo mi corazón. Señor, yo te estoy diciendo que anhelo vivir para ti. Y sin embargo, a mí no me salen bien estas cosas y le salen bien al otro que no está viviendo bien. No entiendo nada. Lo primero que quiero decirte es que cada vez que tú le digas a Dios, Señor, yo quiero servirte con todo mi corazón, Dios va a tener que preparar tu currículum. ¿Ok? ¿Quieres servirme de verdad? Sí, Señor, yo quiero ser un misionero, quiero ser un pastor, quiero alabarte, Perfecto. Entonces Dios dice, vamos, entonces materia número 1, el orgullo. Materia número 2, la soberbia. Materia número 3, el egoísmo. Materia número 4, la envidia. Y entonces Dios simplemente empieza respondiendo lo que tú le estás pidiendo a trabajar en cada una de las áreas que no te permiten vivir como tú quisieras. ¿Verdad que sí? Pero claro, esto normalmente no lo pensamos, ¿verdad? El Señor, hazme un misionero y de preferencia con ya muchísimos convertidos y todo un grupo ya hecho. Y Señor, hazme pastor y de preferencia con 300 personas que vengan todos los domingos. ¿Verdad que sí? Pero no es así. Dios tiene que trabajar en tu vida para que tú estés listo para eso. Por 3 años estuvo preparando a los apóstoles para que estuvieran listos para el momento en el que ellos iban a tener que dar un paso al frente, iban a empezar a servir. Así es que, ¿por qué sufren los justos? Déjame darte dos comentarios. El primero de ellos, porque la vida en forma inherente tiene pruebas. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y Dios permite que tú pases por esas pruebas y esas dificultades para tu bien. ¿Por qué sufren los justos? Dice la Biblia que las mismas cosas pasan a aquellos que lo conocen y son justos y a aquellos que no. La diferencia importante es que en tu vida hay un propósito para lo que Dios permite. Sabes, yo veo a la gente pasando por dificultades en su vida y amargándose la vida y complicándose la vida y cada vez sufriendo más emocionalmente, cuando sin embargo lo que Dios quiere hacer en tu vida es utilizar cada una de estas pruebas para hacerte crecer, madurar, para hacerte más feliz, no más infeliz, sino mucho más feliz, y para de esta manera poder usar tu vida de forma más abundante. Y la última pregunta, ¿abandona a Dios a sus siervos? Porque muchas veces tú y yo nos sentimos abandonados. Hay veces que estamos en medio de la prueba y decimos, la verdad, no veo nada. Estoy orando y no veo una respuesta. Estoy pidiéndole a Dios y no sucede nada, al menos que yo pueda ver.
Y a veces estos silencios de parte de Dios, o estas partes de desierto que tú y yo pasamos en la vida, a veces nos resultan muy difíciles y nos llevan a dudar de ciertas cosas. Solo quiero decirte algo. Hay muchos conceptos en la Biblia que tú y yo necesitamos aprender para momentos como estos. Dice la Biblia, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto nunca lo olvides. Por otro lado, la Biblia nos dice que Dios nos ama profundamente en muchos versículos y en muchas formas. Y te ama cuando estás en pruebas y te ama cuando estás fuera de las pruebas. No te confundas, te ama de la misma manera. Y porque te ama, está permitiendo aquello que sucede. Y por otro lado, déjame decirte algo más. También las pruebas están siendo útiles para poder transformar esas cosas de tu vida que de otra manera no cambiarían nunca. Ni siquiera serías consciente de ellas. Así es que si tú sientes que Dios te está abandonando, no es así. Está permitiendo que tú enfrentes la situación de tal manera que tengas que recurrir a Él para que Él te dé la salida y la victoria en este ámbito de la prueba. ¿Cómo nos conducimos los creyentes cuando nuestros hermanos están pasando por pruebas? A veces, las reprensiones. Hace algunos años, hace ya muchos años, recuerdo que fuimos a un velorio, y el velorio era porque había muerto el padre de un amigo nuestro. Y entonces yo fui con otro amigo. Recuerdo que llegamos y obviamente nuestro amigo pues estaba tranquilo y todo, pero estaba triste, ¿verdad? Cuando salimos del velorio, recuerdo que mi amigo me preguntó, ¿cómo viste a este chico? Le dije, bueno, lo vi bien. Yo no, yo lo vi mal. ¿Por qué lo viste mal? Porque está triste. Está triste. Y le dije, oye, no sé si te avisaron que se había muerto su papá. O sea, a mí me hubiera preocupado verlo muy contento. ¿No? O sea, se murió su papá, tuvo una pérdida, claro que está triste. Ahora, lo vi con paz, lo vi con gozo, lo vi bien. Pero por supuesto está enfrentando una situación difícil. Muchas veces tú y yo con mucha facilidad empezamos a reprender a aquel que está en la prueba. Empezamos a llamarle la atención, ¿verdad? Estás en una prueba, pero te la mereces, porque seguramente tú... Entonces aprovechamos la situación para reprenderlo, ¿verdad? Otras veces actuamos con superioridad. No, mira, es que... O sea, entiendo, a gente como tú le pasan estas cosas. Yo, por otro lado, te diría, y entonces empezamos a ponernos en una posición que tampoco nos corresponde. Déjame decirte un versículo nada más por si caes en esta segunda. Dice la Biblia que antes de la caída es la altivez, la soberbia. Así es que ten mucho cuidado. La tercera es la indiferencia. Oye, fulanito está pasando por pruebas. Yo ya me tengo que ir, ¿verdad? Yo no quiero tratar con ese tema porque, ¿sabes qué es lo que pasa? A todos nos gustan las noticias alegres, ¿verdad que sí? Pero a nadie nos gusta enfrentar los problemas de otras personas, ni los nuestros. Y por último, los clichés. ¿Sabes lo que es un cliché? Un cliché es cuando decimos algo en forma repetitiva, ni lo pensamos y no tiene ningún significado para nosotros. Llega una persona y te dice, estoy pasando por muchas pruebas, Dios te va a cuidar. Pero, o sea, gracias, ¿no? O sea, ¿no? Clichés son aquellos cuando llegas a un velorio que le dices, te acompaño en el sentimiento. ¿Qué te vas a acompañar en el sentimiento? O sea, no es así, son clichés. Son frases hechas con las cuales tú quedas bien, pero en realidad no le estás ayudando a nadie. A nadie. Oye, fíjate que estoy pasando por un problema, confía en el Señor, ponte a orar. Te agradezco mucho tu comprensión, ¿verdad? Es un gran aliento la forma en la que me estás tratando. Estos clichés no sirven para nada. Muchas personas se preocupan cuando ven a alguien en una prueba que está sufriendo. Solo quiero decirte, es una prueba. Está sufriendo, claro que sí. Entonces no vengas con un cliché, eso no sirve de nada. Mejor aliéntalo, mejor trátalo como alguien débil que necesita ser ayudado, ¿recuerdas? O como una persona que está pasando por problemas y que necesita realmente de nuestro aliento. Déjame contarte un poco la historia de Job. Dice la Biblia que Satanás se presentó delante de Dios y Dios le preguntó, ¿de dónde vienes? Pues de dar una vuelta por la tierra. Y fíjate lo que le dijo Dios, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A todas aquellas personas que piensan que Job se estaba mereciendo una disciplina, que era un mal padre y todas las demás cosas, les voy a pedir un favor, oren por mí para que me parezca Job. Porque el día que Dios diga de mí que soy un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ese día te prometo que estaré listo para irme al cielo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno,
Eso es exactamente lo que era Job. Job era un gran hombre de Dios. No era una disciplina, pero Dios iba a permitir que Job pasara por ciertas pruebas porque Dios quería llevar a Job a una altura, espiritualmente hablando, extraordinaria. Y como consecuencia de todo esto, Satanás ataca la vida de Job. ¿Sabes qué sucedió en un espacio muy corto de tiempo? Job perdió a sus 10 hijos, perdió todo su patrimonio, perdió toda su influencia, perdió el respeto de la mayoría y también perdió su salud. Contrajo una sarna maligna que hacía que le picara todo el cuerpo permanentemente. Esto sucedió en un momento. Piensa por un momento, y espero que no te suceda a ti, pero piensa por un momento que pierdes a tu familia, todo tu patrimonio, tu salud, todos tus amigos y toda tu influencia alrededor. Esto fue lo que enfrentó Job. Déjame explicarte un poco sobre su esposa. Job tenía una esposa, además de los 10 hijos. Y muchas veces también tú y yo hablamos mal de la esposa, ¿no? La esposa acababa de perder los mismos 10 hijos, el mismo patrimonio y el mismo todo. Pero además veía a su esposo acabado. Si tú crees que su esposa era una mala esposa, solo te pido que pienses un momento en que perdieras a tus hijos y todo lo que tienes. ¿Cómo crees que reaccionarías? La esposa de Job simplemente estaba desesperada. Y esta mujer simplemente le dijo a Job, ¿cómo es posible que todavía retengas tu integridad? Porque Job seguía diciendo, ¿qué diremos? ¿Recibiremos los bienes de parte de Dios y no los males? Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Y esta mujer decía, no lo puedo creer, Job. ¿Cómo puede ser que en medio de una crisis de este tamaño, de esta envergadura, tú sigas manteniendo tu integridad? Te sigas manteniendo íntegro en aquello que crees. Le dice, maldice a Dios y muérete, ¿no? Échale la culpa a Dios de todas las cosas que te están pasando, ya mejor muérete. No puedes estar peor de lo que estás. ¿Sabes qué me llama la atención? Si tú revisas en la Biblia personajes que pasaron por pruebas, todos se quieren morir. Y estoy seguro que muchas veces tú te has querido morir, ¿no? De repente ves una situación así y dices, no, ya. Señor, pues mira, yo ya tengo 65. ¿Qué te parece si ya de una vez, verdad? Total, el cielo me espera. Claro, los creyentes a veces nos volvemos más sofisticados. Señor, ya ven de una vez, ¿verdad? Pero no es porque anhelemos su regreso, es porque anhelamos no seguir con las pruebas. Esa es la realidad. Bueno, lo único que te quiero decir es, esta era la posición de esta mujer. Era una mujer que estaba literalmente destruida. Entonces, por favor, no la juzgues. Mejor trata de comprenderla un poco. Y más bien, entiende la profunda santidad de un hombre como Job, que aún en medio de todos estos problemas mantenía su integridad. Job le responde y le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Dijo, y estás hablando como cualquiera. Tú no eres cualquiera. Tú eres una hija de Dios. Tú eres una persona que has predicado su palabra. Tú no puedes hablar como cualquiera. Le dice, ¿que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Dice la Escritura, en todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Ahora entiendes lo que es un hombre de Dios? Cuando el mundo entero se cayó, Job se mantuvo firme. Probablemente ni tú ni yo pasaríamos por esto. Probablemente tú y yo ya estaríamos despachando a la esposa, echándole la culpa al vecino, tratando de vengarnos de aquellos que mataron a nuestros hijos, tantas cosas, ¿verdad? Job simplemente estaba dándole gracias a Dios por todo lo que había pasado y reconociendo que estaba atrás de todo lo que sucede. Cada vez que tú entres a una prueba en tu vida, te quiero pedir un gran favor. Separa la prueba en dos partes. Primero, la prueba en sí misma. Y segundo, lo que Dios está tratando de hacer en tu vida a través de la prueba. Muchas veces, la prueba se ve horrible. El horizonte se ve muy negro. En este caso, difícilmente como el de Job, pero se ve muy mal. Pero nunca dejes de ver que, sobre todo esto, Dios tiene el control. Es momento de que aproveches aquello que Dios te puede enseñar a través de la prueba. De otra manera, estarás desperdiciando esta gran oportunidad que Dios te está dando de aprender, de crecer y de madurar espiritualmente. Déjame preguntarte otra vez, ¿cómo nos conducimos
cuando nuestros hermanos están pasando por pruebas. Bueno, déjame presentarte a los amigos de Job. Por cierto, si te hacen falta amigos, yo te los quiero recomendar. Digo, si necesitas que alguien te ponga el pie sobre la cabeza o sobre el cuello, yo te los quiero recomendar, son muy buenos. Ahora, quiero hacer hincapié en lo siguiente. Estos 3 amigos que van a visitar a Job no dijeron una sola cosa equivocada. Todo lo que dijeron era correcto. No había una sola cosa errónea, excepto su actitud. Muchas veces tú y yo podemos tomar la Biblia y con la Biblia darle bibliazos a las personas y simplemente perjudicarlos más todavía de lo que están en medio de la prueba. Muchas veces tú y yo podemos utilizar conceptos para hundir a las personas, para reprender a las personas, para simplemente no ser parte de la solución en sus vidas. Tú y yo tenemos que aprender a atesorar la Biblia, de tal manera que podamos alentar a aquellos que están pasando por situaciones muy complicadas. Y además, por situaciones que a lo mejor tú ni conoces, por situaciones de las cuales ni siquiera eres consciente. Recuerdo hace muchos años, una persona, yo tenía tal vez 21 años, estaba empezando a servir al Señor. Cuando recuerdo que una persona me buscó para contarme una serie de problemas. Y cuando me contaba los problemas, yo me empecé a asustar. Dije, ay, madre, ¿qué problema? Yo ni siquiera sabía que en la vida había problemas tan grandes, ¿no? Y me decía, ¿qué hago? Pues, ¿has probado llorar? No, no es cierto. Dice, ay, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Entonces empecé a utilizar los versículos de la Biblia que yo sabía que eran una solución para ella. En realidad yo no los había nunca tenido que aplicar a mi vida porque yo no había vivido esas pruebas ni esos problemas. Pero yo sabía que el mismo Dios que había sido fiel en mis pequeños problemas, sería fiel también en sus grandes problemas en ese momento. Déjame presentarte a los amigos de Job. El primero se llamaba Elifaz, ¿no? Y el mensaje finalmente de Elifaz, porque habla varias veces con Job, es: no te preocupes que el sufrimiento no dura para siempre. Solo quiero decirte que el picor que tenía Job hacía que con un tiesto, ¿sabes lo que es un tiesto? Una maceta, ¿no? O sea, donde se ponen las plantas, una maceta de barro. Con eso se tallaba. O sea, imagínate la molestia que él tenía permanentemente, ¿no? Entonces llegó Elifaz y le empezó a dar toda una serie de conceptos teológicos extraordinarios para explicarle que el sufrimiento no dura para siempre. No te preocupes, no te va a durar para siempre, solo unos cuantos años. Así es que vete consiguiendo otras cuantas macetas, ¿verdad? ¿Sabes qué es extraordinario? La conducta de Elifaz era impecable. Lo que él dijo fue exactamente lo que dice la Biblia, pero no tuvo ninguna compasión de su amigo Job. Y lo único que hizo fue ponerle una expectativa delante que era muy buena para alguien que no estaba pasando por la prueba, pero invivible para alguien que estaba en medio de una situación tan complicada. Déjame leerte unas palabras de Elifaz. Ciertamente, yo buscaría a Dios. Le dice, mira, yo que tú, en lugar de usar tanto la maceta, mejor ponte a orar. ¿Alguna vez le has dicho esto a alguien? Pues entonces ponte de segundo nombre Elifaz. Soy José Elifaz, mucho gusto, ¿verdad? El temanita, ¿ok? Fíjate lo que le dice: ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. ¿Está mal lo que le dijo? Está impecable. Pero la forma en la que se lo dijo no era la correcta. ¿Verdad que no? Cuando tú ves a alguien caminando por la calle que se cae, acércate con él y dile: yo te dije que te pusieras otros zapatos. Le estás diciendo lo correcto, pero no le estás ayudando en nada. Si tú no te vistes de compasión, si tú no te vistes de misericordia y de amor hacia los demás, lo único que vas a hacer es terminar de dañarlos en medio de una prueba, en lugar de alentarlos a salir adelante. Permíteme presentarte al segundo amigo de Job. Este se llamaba Bildad, ¿no? Y fíjate cuál era el mensaje de él: el castigo no es tan malo como podía haber sido. ¿No te identificas diciéndole esto a algún creyente? Hijo, me está yendo pésimo. Bueno, podría irte peor. Pues sí, eso es cierto. Podría irte mucho peor todavía, seguramente. Fíjate lo que le dice: ¿hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Job, no te preocupes, tú eres un hombre justo. Dios, tarde o temprano, te va a sacar adelante y aparte te pudo haber ido peor. ¿Ya te reconoces también diciendo estas cosas? Si te reconoces, ya sabes, Bildad, ¿ok? Angelito Bildad, ¿ok?
Pero tenemos al tercer amigo que te quiero presentar esta tarde. Se llamaba Zofar Namatita. Y este hombre finalmente lo que hizo fue poner el dedo sobre la llaga. Señaló el pecado de Job y le dijo, y puede ser que sufras más. Así es que vete preparando. ¿Has oído creyentes que cuando estás en medio de una prueba llegan y te dicen, y se puede poner peor, porque te lo mereces? Este fue el mensaje del amigo de Job. Fíjate lo que dice. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno nazca hombre. O sea, tú no tienes remedio. Las cosas que estás diciendo no tienen remedio. O sea, has perdido la sensatez y ya no la vas a recuperar, ¿no? Así es que, pues, allá tú. ¿Verdad? ¿Sabes qué es extraordinario? Todos estos tres amigos de Job ejemplifican mucho las actitudes equivocadas de las que estábamos hablando hace un rato, que tú y yo utilizamos cuando vemos a un amigo en pruebas, o a un familiar en pruebas, o a alguien en pruebas. Ahora déjame explicarte por un momento lo que Job aprendió durante la prueba. Esta probablemente es la enseñanza más profunda y más hermosa de toda la Escritura. Fíjate bien lo que dice. Por tanto, hablaba yo cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Cuando Dios finalmente le dice, Job, te voy a responder a tus preguntas. Voy a terminar con este intervalo de silencio en el que he estado trabajando en tu corazón y en tu vida para responderte a tus preguntas y ayudarte a regresar al camino correcto. Y cuando Job ve esto dice, de verdad, yo ni siquiera entendía lo que estaba hablando. Qué cosas tan extraordinarias, tan maravillosas me quería enseñar Dios a través de todo esto. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Sabes qué nos dice Job? El propósito más profundo de una prueba es cuando tú y yo podemos ver a Dios. Cuando tú y yo simplemente aquellos pasajes que hemos aprendido, aquellas cosas que Dios nos ha enseñado, se convierten en una realidad pudiendo ver a Dios. Mientras preparaba esta plática, pensaba en 3 hombres que fueron arrojados a un horno de fuego por su fe, por no negar a Jesús, por seguir a Dios. Fueron arrojados a un horno de fuego para que murieran quemados. En ese horno de fuego, desde fuera, un rey estaba viendo lo que sucedía y de repente se asustó. Les empezó a decir, pero ¿no eran 3 los que arrojaron? ¿Por qué yo veo 4? ¿Y por qué el cuarto se parece a hijo de los dioses? Los llamo para que salgan del horno. En lugar de salir quemados, dice la Escritura que ni siquiera olían a quemado. Pero salieron solo 3. ¿Quién era el cuarto? El rey tenía razón, como hijo de Dios. En medio de una prueba extraordinaria, ellos pudieron ver al Señor Jesucristo entre ellos, alentándolos al salir adelante. ¿Ahora entiendes el verdadero motivo de las pruebas? Esto fue lo que aprendió. ¿Qué hizo Dios entonces? Una vez que Job había aprendido todo esto, dice, y quitó Dios la aflicción de Job, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios no quiere quitarte lo tuyo. Dios no quiere dañar tu vida. Dios no quiere afectarte. Dios quiere prosperarte, quiere bendecirte, quiere que sigas creciendo. Pero a veces Dios tiene que permitir situaciones que preparan tu corazón para que de esta manera Dios pueda traer todas aquellas cosas maravillosas que a veces ni siquiera conocemos. Dice la Escritura que Dios le dio 2 veces a Job todo lo que tenía. Volvió a tener otros 10 hijos, casualmente otra vez 7 hijos y 3 hijas. Pero además le dio un final de vida realmente extraordinario. Termina diciendo, y murió Job, viejo y lleno de días. Y por más de 4,000 años, Job ha estado alentando una y otra vez a cada creyente que pasa por pruebas en la vida. ¿Te puedes imaginar una vida más fructífera? 4,000 años alentando a los creyentes a salir adelante de las pruebas y a vivir para Cristo. Qué vida extraordinaria, ¿cierto? Y los amigos, vivoreando, no es cierto.
Y los amigos, dice Dios le dijo a Elifaz temanita, tomó a uno de ellos y le dijo, mi ira se encendió contra ti y contra tus dos compañeros. O sea, no creas que tus malos consejos, no creas que tu arrogancia, no creas que tu indiferencia hacia Job han pasado de gratis conmigo. Claramente me doy cuenta que tu corazón no está bien y tampoco el de tus dos amigos. Y esto ha encendido mi molestia. Estoy molesto con ustedes porque no se vale que trataran así a mi siervo. ¿Sabes qué me parece extraordinario? Escuchar a Dios de esta manera, ¿no? Si yo fuera Job, ¿cómo me sentiría, verdad? ¿Por qué se metieron con mi hijo? ¿Por qué se metieron con mi siervo? ¿Por qué no lo comprendieron cuando estaba en angustias? ¿Por qué no lo ayudaron cuando lo necesitaba? Simplemente lo abandonaron, le reprocharon, lo trataron mal. Así es que les voy a decir una cosa. Ahora vayan y ofrezcan holocaustos y después lleguen con Job y pídanle que ore por ustedes. Y a él sí le voy a escuchar, a ustedes no, pero a él sí lo voy a escuchar. A él ciertamente lo atenderé. Al que menospreciaron, al que le dijeron que estaba muy mal, al que no quisieron comprender en las pruebas, a ese es al que voy a escuchar. Y él es el que va a interceder por sus vidas para que yo pueda sacarlos también a ustedes adelante. ¿No te parece extraordinario? ¿Sabes? Hubo una vez en mi vida en la que pasé por una prueba muy complicada. ¿Sabes qué me llamó la atención? Escuchar a personas incluso que me querían, diciendo, seguro andaba muy mal. Después de unos meses, un tiempo, la prueba pasó. Y las mismas personas decían, ya ves, yo siempre dije que era un tipazo. Por eso a veces nos tenemos que quedar solos en medio de las pruebas. Porque hay veces que nuestros amigos pues, no son los que nos van a ayudar. Y es Dios el que nos puede ayudar. Pero créeme, si tú estás en la posición de Elifaz o de alguno de estos tres amigos, quiero enseñarte esta tarde a que alientes a las personas cuando están pasando por pruebas. Que alientes a aquellos que necesitan ser alentados, que ayudes a los débiles y que de esta manera tú y yo podamos ser útiles en las manos de Dios. Acuérdate, ganar las almas y alentar a tus hermanos y llevarlos a volver al camino. ¿Te acuerdas de eso? Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué te gustaría que hicieran por ti en el momento de la prueba? Bueno, de esta misma manera tú tienes que amar a tu prójimo y ayudarlo a él en el momento de su prueba. Déjame hablarte un poco de la experiencia de Pablo. Dice la Escritura que Pablo pasó por muchas pruebas en su vida, muchas dificultades. Una de ellas, en una de las epístolas comenta, me han dejado solo. Y ahora tengo que comparecer ante las autoridades y me he quedado solo. Aquellos que estaban conmigo, unos se fueron amando más al mundo, otros simplemente me dejaron, pero Dios siempre estuvo a su lado. Si hoy estás en esta situación de una prueba, solo quiero decirte que no importa quién te rodee, Dios está contigo. Y Él va a estar allí como un poderoso gigante, dice la Escritura, para sacarte adelante de esta prueba, pero además para sacarte crecido, madurado, habiendo podido hacer el trabajo extraordinario de mostrarte cosas maravillosas que no habías visto hasta este momento. Y la posibilidad de que tú puedas verlo directamente a Él. Ahora mis ojos te ven. ¿Cómo vas a tratar a partir de ahora a tus hermanos que pasen por pruebas? Espero que con amor y comprensión, con misericordia, poniéndote en su lugar, consolándoles con nuestra experiencia en pruebas y con palabras de aliento. Compromete tu corazón a tratar de esta manera a tus hermanos. Compromete de esta manera a poder tratar a tus hijos, a tus nietos. Hace un tiempo una persona me decía, oye, ¿cuántas experiencias has tenido en la vida? 56 años, ¿verdad? Dije, el día que tú tengas 56 años también tendrás un gran cúmulo de experiencias. Muchos de ustedes tienen 60, 65, 70, 80. Qué tremendo cúmulo de experiencias y qué tremendas enseñanzas Dios ha traído a tu vida a través de las pruebas. Hoy es tiempo de que tú puedas alentar a otros, ¿te acuerdas? Permite las pruebas para que alentemos a otros, para que puedan vivir con victoria. Así es que hoy tú tienes una gran responsabilidad. Siendo un adulto mayor, habiendo pasado por tantas pruebas, habiendo pasado por tantas dificultades en la vida, hoy tienes la posibilidad de alentar a otros
enseñándoles lo que Cristo hizo en los momentos de dificultad. ¿Preguntas? ¿Dudas? Puedo ponerte estas frases, pero lo que te quiero invitar es a que revises el libro de Job, porque hay muchas más frases. Es decir, Elifaz, cada uno de los 3 amigos, en 2 oportunidades hablan con Job y le dan realmente muchos argumentos correctos, donde hablan bien de Dios, donde hablan bien de las pruebas, donde hablan sobre la necesidad del hombre de confiar en Dios. Entonces te invitaría, ahorita lo pongo para que lo veas, pero te invitaría a que busques en el libro de Job estas 2 intervenciones de cada uno de los amigos, para que tú veas todas las cosas que dijeron, que son realmente correctas. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces no es lo que decimos, pero sí es nuestra actitud cuando lo decimos. Yo le puedo decir a una persona que es un pecador, es una gran verdad, pero le puedo decir a una persona, eres un pecador. ¿Sí? La diferencia dramática entre una actitud de amor y una actitud de juicio hace que las mismas palabras tengan un resultado completamente diferente. El problema de las cosas que decimos es la intención con la cual lo decimos, ¿cierto? Y son las intenciones las que Dios tiene que purificar, porque cuando tú amas a alguien, tú tienes mucho cuidado de no lastimarlo, de no dañarlo. Pero cuando tú juzgas a alguien, buscas lastimarlo y dañarlo, con las mismas palabras. Es un problema de actitud. En este caso, estos tres amigos, estos 3 personajes, no estaban buscando alentar a Job, estaban buscando mostrarse ellos justos, mostrarse ellos superiores, y es por eso que Dios los reprende de esta manera. De todos modos, si quieres te pongo los versículos, déjame ver. Aquí está, ya me pasé. El último es el más duro, ¿no? Cuando le dice, ¿harán tus falacias callar a los hombres? ¿Saben lo que es una falacia? A ver, una falacia es cuando tú dices 2 verdades que no tienen nada que ver y cuya conclusión es completamente equivocada. Ángel es un pastor, Ángel viene vestido de negro, por lo tanto los pastores se visten de negro. No, eso no es cierto, tú debes haber vestido de naranja, ¿cierto? Eso es una falacia. Son 2 verdades, pero que al relacionarlas no tienen nada que ver y entonces como consecuencia la conclusión de nuestro razonamiento es equivocada. Eso es lo que le está diciendo a Job. Sí, estás hablando mucho, pero todo lo que dices al final, la conclusión no es esa. Estás equivocado, le dice. ¿No? Dice, harás escarnio y no habrá quien te avergüence. O sea, le está diciendo, todas tus palabritas, ¿no?, son falacias y escarnio. ¿Qué crees, que no va a haber nadie que te ponga en tu lugar? Traducido al español moderno, eso es lo que le está diciendo. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. O sea, le dice, tú eres un hombre vano. ¿Sabes cuándo vas a ser un hombre sabio? Nunca, nunca, no tienes remedio. Esto es cierto, el hombre vano nunca se va a hacer entendido, pero no era el caso de Job. Simplemente su amigo Zofar lo estaba maltratando, en pocas palabras. Dime. Probablemente una de las cosas más difíciles que hay en la vida es alentar y ayudar a los demás, por todo lo que tú estás muy bien explicando. Ahora, ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Primero, orar por las personas y orar por nosotros para que Dios nos dé la sabiduría para utilizar las palabras correctas, las acciones correctas y de esta manera poder ayudar a la persona en la forma correcta. Muchas veces lo que sucede es que nuestra forma de ayudar es de tal manera que lo que queremos es salirnos del problema. Déjame ponerte un ejemplo que no tiene nada que ver con un creyente o no. Muchas veces una persona simplemente se para a un lado de tu coche o a un lado del lugar por donde tú vas caminando para pedirte una ayuda. Y muchas veces la gente ayuda sin siquiera voltear a ver a la persona. En el fondo no le importa a la persona. La pregunta es, ¿qué tanto te importan las personas? Por eso explicaba este segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la ilustración que Jesús dio para que entendiéramos este mandamiento fue de este hombre que simplemente se dolió al ver a alguien tirado que había sido golpeado, asaltado, y se preocupó de él y puso de lo suyo. Él no pensó si iba a abusar, él no pensó si la persona de la posada a la que le dejó algo de dinero pues estaba cobrando un poco de más. No, él simplemente quiso ayudar. Y él ayudó, ¿cierto? Oye, pagó de más, quién sabe. Él simplemente en su corazón quiso ayudar. Cuando tú y yo ayudamos a los demás, hay veces que las personas pueden abusar. Solo quiero decirte, manéjate con sabiduría para que no abusen, y si abusan, dale gracias a Dios, porque el tema fue en tu corazón la actitud correcta. ¿No? Hoy vivimos en un mundo en el que la ayuda es francamente dramática. Déjame ponerte un ejemplo
¿Sabes cuál es el país, uno de los países más ricos del mundo y más grande? Estados Unidos. ¿Sabes cuánto dinero al año se dona en Estados Unidos para causas de filantropía, para ayudar a otros? Un poquito menos del 1%. ¿Sabes cuánto es en México? Menos del 0.5%. Eso es lo que nos preocupa a los demás. Ahora, si no nos preocupa ni siquiera extender un cheque cuando nos sobra o cuando podemos hacerlo, imagínate pasar una noche en vela ayudando a una persona. Bueno, si tú y yo amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, estaremos dispuestos a pasar una o las noches en vela que sean necesarias. O si esa persona no lo agradece, aquel hombre no le dijo al mesonero, oye, te dejo este dinero para que lo cuides. Y luego me pasas una notita si dejó las gracias. Cuando tú y yo ayudamos es para el Señor. Cuando tú y yo ayudamos esperando las gracias, esperando que alguien nos agradezca, nos retribuya, en realidad no lo estamos haciendo de corazón y no estamos cumpliendo ese segundo mandamiento. Tenemos que hacerlo en forma absolutamente desinteresada, como para el Señor. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Dime. Mira, hay dos formas importantes. La primera es orando por ellos, porque Dios es el que puede enfrentarlos con su situación, ¿no? Él es el que puede realmente mostrarles cómo están. 1, 2, viviendo en santidad, para que ellos puedan tener un ejemplo con quien compararse, para saber cómo deberían estar viviendo y no lo están haciendo. Esas dos cosas, sin duda, van a hacer que tus amigos puedan contrastar su vida y puedan ser también enfrentados de parte de Dios con aquellas cosas que no están viviendo de una forma correcta. Hace unos años me preguntaron por qué empezamos este grupo de adultos mayores. ¿Ustedes saben la respuesta? A ver, ayúdenme. ¿Perdón? Sí, pero ¿algo más? Por mi mamá. Yo tengo una mamá que normalmente viene, hoy no vino, pero normalmente viene, que tiene 80 años, efectivamente. Te voy a contar una historia mayor. Cuando yo tenía 20 años, un día tuve que llevar a mi hermano a una residencia para que hiciera un trabajo de la escuela X. Y recuerdo que mientras yo lo esperaba, yo veía a muchas personas con una expresión muy triste. Y esto, te digo la verdad, me rompió el corazón. Me levanté, fui con la directora de la residencia y le dije, oye, mira, vine como visitante, no tengo aquí a un familiar, pero quiero decirte que me impresionó mucho ver a muchas personas caminando sin esperanza y escuchándolos simplemente que están esperando por el siguiente fin de semana a ver si puede venir su familia. ¿Me permitirías que un día viniera y platicara con ellos? Y me dijo, pero por supuesto, si no crees que hay una lista de espera, me dijo, o sea, el día que tú quieras. Juntó a toda la residencia en un salón y me permitió que fuera a hablarles de Cristo. Escuché a una persona que tenía en ese momento 92 años. Y cuando me acerqué a platicar con ella me dijo, cuando tenía 16, un día paseando por la Alameda con mi prima, había un joven que se parecía mucho a ti y estaba subido sobre un cajón de madera y estaba diciendo cosas como las que tú dijiste el día de hoy. Todavía me acuerdo. Hoy esto ha venido a mi mente. Quiero decirte que el día de hoy recibí a Cristo. Perdón. Ese día llegué a mi casa y le dije, Dios, qué increíble, o sea, qué precioso que tú sigas buscando a una persona hasta el último día de su vida. 92 años o 90 y tantos años tenía cuando te conoció. Qué extraordinario. Señor, qué precioso poder servir a las personas en esta situación. Y años después aquí estamos. O sea, Dios simplemente puede usar tu vida cuando tú te preocupas por los demás, o cuando tú te condueles con los demás, o cuando tú ves la necesidad en los demás y te pones delante. Es muy fácil ver la necesidad. O sea, si tú y yo nos sentamos el día de hoy, ¿qué necesidades tenemos en el país? Vamos a hacer una lista, ¿no? Seguro no terminamos esta tarde, ¿no? Toda una lista, ¿verdad? La pregunta es, ¿y de todas esas por cuál te preocupas? O sea, hay mucha gente que no tiene que comer, ¿de veras? ¿Y te pones a orar por ellos? ¿Y los ayudas cuando puedes? ¿Y haces algo? No, soy indiferente, ¿no? Y tenemos que aprender a ponernos delante de Dios. Dice la Escritura que hubo un momento en que Dios tenía que tener un juicio sobre Israel.
Israel estaba viviendo de una forma terriblemente desordenada, muy mal. Y Dios decidió que tenía que tener un juicio. Y empezó a buscar una persona que se pusiera delante de Dios y que intercediera por Israel. Que hiciera vallado, dice la Escritura. Que pusiera una valla y que dijera: Dios, por favor, no mandes el juicio. Y dice Dios: no encontré ninguno en toda una nación. Hoy en día hay muchos problemas que tú y yo podríamos enlistar que tiene, por ejemplo, nuestro país. La pregunta es: ¿cuántas veces te has puesto haciendo vallado delante de Dios, suplicando por eso? A lo mejor nunca. ¿Cuántas veces has visto personas en necesidad, en apuro, en pruebas, en dificultades, como hemos platicado hoy, y no has hecho nada? Eso sí, te despediste diciendo: ay, oraré por ti, cosa que tal vez no hiciste nunca. ¿Me entiendes? No es personal, no es que lo estoy diciendo a ti, sino en realidad esta es la forma en la que muchas veces nos conducimos. ¿Me entiendes? Así como nos damos un abrazo y ¡ay, cómo te quiero! ¿No? Nos hablamos, y no va a suceder. De la misma forma, muchas veces decimos lo mismo. No, tú cuenta conmigo, yo voy a orar por ti, y luego no lo hacemos. Bueno, esa indiferencia es algo imperdonable. Dios está buscando hombres que hagan vallado delante de Él para que intercedan por las personas, por los que están en pruebas, por los que están en dificultades, por los que necesitan conocerle, por todas aquellas personas que necesitan de la acción de Dios en sus vidas. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, no sé si la respuesta estuvo bien. ¿Sí? Vallado, una valla. O sea, poner una valla para que no viniera el juicio, ¿no? Por eso dice que buscó quien hiciera vallado, un hombre que hiciera vallado, una valla delante de Dios, y no encontró a nadie que lo hiciera. Una valla en oración, ¿no? Dime, nos hemos vuelto una sociedad un poquito cruel en este sentido. Entonces, no ayudamos a quien está desprotegido, ¿no? En términos generales. Y no me refiero solo económicamente, no, me refiero a preocuparnos por los demás. Ahora, esto es una realidad, pero muchas veces tú y yo podemos estar preocupados por el bien común y no estar preocupados por nuestro compañero que se sienta en la silla de al lado y que está pasando por una prueba. El otro día estaba en una reunión con gente, muy buenas personas, o sea, gente realmente de bien, muy buenos creyentes, y me dijeron: ¿cómo ves este tema de Siria? ¿Qué cosa tan espantosa está pasando en Siria, verdad? Le dije: tienes razón, verdaderamente es terrible lo que está pasando en Siria, pero ¿sabes que muere más gente al año en México por causas violentas que en la guerra de Siria? Y no nos preocupa nada. ¿Te acuerdas que dije orar por nuestras familias, orar por nuestro país, orar por nuestra iglesia? O sea, si tú no crees que nuestro país necesita oración, tienes que salir un poquito más a caminar por la calle. O sea, claro, necesitamos mucha oración, necesitamos preocuparnos por nuestra sociedad, necesitamos hablar de Cristo, necesitamos realmente llevar la cruz a este país para que las personas puedan ser transformadas. No nos engañemos, un líder político, un líder social, un líder económico no puede transformar un país. Por muy buena intención que tenga y mucha capacidad, el único que puede hacer este trabajo es el Señor Jesucristo, transformando uno por uno los corazones de todas las personas de este lugar. Es por lo que tú y yo tenemos que orar, porque Dios levante hombres fieles que vivan en santidad y que se decidan a trabajar todos los días para Cristo, a llevar el Evangelio a los lugares donde ellos están. Entonces sí veríamos cambios importantes en este país, o en cualquier otro país, o en cualquier otro lugar, ¿no? O en esta ciudad, ¿no? Perdón, ibas a hacer una pregunta. Justo acabas de responderte, perdón que te haga un paréntesis, porque somos indiferentes por aquellos que no amamos, por aquellos. Sí. Entonces no cumplimos con este segundo mandamiento, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú los amas, te preocupan. Por eso te preocupan tus hijos, por eso te preocupa tu esposa o tus familiares, ¿verdad? Porque los amas. Si tú amas a las personas, te vas a preocupar por ellos. En el pueblo de Israel había una acción que Dios se encargaba en la Biblia. Esta acción era muy importante. Se llamaba el año del jubileo. A los 7 años se perdonaban las deudas. Sí, ya. Ahora fíjate bien, hay un pasaje donde dice: ay de aquel que no presta porque se acerca al jubileo. Porque había gente que hacía cuentas de si estamos en el 4.º año, ya casi el 5.º, no le prestes. Este seguro no te devuelve. Solo le quedan 2 años, mejor no le prestes. Bueno, Dios sin embargo amonestaba al pueblo de Israel diciendo: ten cuidado con hacer eso, ten cuidado con estar viendo el calendario.
Porque si tú prestas sin ver el año del jubileo, y en el año del jubileo tú eres honesto, y tú perdonas las deudas, yo te voy a bendecir. Y mientras Israel hizo esto, abundaba. Y eso es lo que pasa en tu vida cuando tú no pides nunca una retribución por aquello que hiciste, económicamente o en otro sentido. Pero cuando tú nunca pides de regreso aquello que tú hiciste. Por eso les digo, dense sin esperar nada a cambio. Ayuden sin esperar nada a cambio. Ayuden sin esperar que alguien les agradezca. Y de esta manera Dios podrá bendecir sus vidas como bendecía con Israel, aunque perdieran en el año del jubileo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ahora no hay año de jubileo, pero bueno, pues digo, si después de 7 años no te han pagado, pues ¿qué te puedo explicar? Y si ya cambiaron de teléfono, bueno, en fin. ¿Ok? Muy bien. Vamos a terminar entonces. Al inicio te dije que si tú no tenías aún esta relación personal con Dios, este era un buen momento para que tú lo invitaras a tu vida. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para pagar por tus pecados, para que de esta manera tú no tengas que pagar en la eternidad. Tú no te puedes salvar por tus obras, tú solamente te puedes salvar por la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz por ti. Y si tú quieres esto para tu vida, vamos a orar y vamos a dividir la oración en 2 partes. La primera parte, dándole gracias a Dios por estas enseñanzas, que no sé ustedes, pero a mí me han traído un efecto extraordinario en mi propia vida. Pero por el otro lado, en la segunda parte, voy a orar como poniéndome en tu lugar. Y si tú quieres invitar el día de hoy a Cristo a tu corazón, por favor, repite estas palabras conmigo. ¿Ok? ¿Sí? Ok, vamos a orar. Señor, yo quiero darte muchas gracias por toda esta enseñanza. Señor, de verdad, muchísimas gracias por enseñarnos lo que significan las pruebas para nuestra vida, lo que es el pasar por pruebas, y también en forma muy especial, Señor, cómo conducirnos cuando nuestros hermanos necesitan ser ayudados, cuando los débiles necesitan ser levantados, apoyados, y cuando de esta manera, Señor, nosotros podemos tener el gran privilegio de, amando a nuestro prójimo, ayudarlo a salir adelante. Señor, muchísimas gracias por esta parte en la Biblia donde tú nos das este ejemplo extraordinario de este hombre Job, al que tú probaste, al que tú enseñaste y a quien tú bendijiste y trajiste prosperidad a su vida de una forma extraordinaria, no solo desde el punto de vista material o emocional, pero sobre todo desde el punto de vista espiritual. Te pedimos, Señora, que en medio de nuestras pruebas tú nos permitas verte a ti, que no te conozcamos solamente de oídas, sino que nuestros ojos te puedan ver claramente, como aquellos hombres en el horno de fuego, como Pablo tantas veces en su vida y como muchos otros hombres de fe que pudieron ver al invisible y sostenerse de esta manera. Padre, te pedimos esto de una forma muy especial. Danos amor por nuestros hermanos, danos amor por los demás, bendice nuestra vida ayudando a otros y permite que seamos bendición para los que nos rodean. Y ahora, tú que quieres tomar esta decisión de invitar a Cristo a tu corazón, quiero pedirte que me acompañes en estas palabras. Señor, quiero pedirte que tú me perdones. Perdóname, Señor, por todos mis pecados, por toda mi maldad, por toda mi desobediencia y por todos aquellos actos de incredulidad. Perdóname, Señor, limpia mi vida. Y, Señor, confiando en lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz, en su sangre salvadora, hoy te pido que entres a mi vida como mi Señor y como el Salvador de mi vida. Te pido, Señor, que tú me salves eternamente del pago de mis pecados por la sangre en la cruz. Y te pido, Señor, que tú seas el soberano de mi vida, de hoy en adelante, y me des una relación personal contigo por toda la eternidad. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Que Dios los bendiga.